¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué los judíos simplemente no entienden que Yeshua es el Mesías? El Mesías que fue prescrito por los profetas en los tiempos antiguos. Mucha gente lo conoce como Jesús, pero su nombre correcto en hebreo es Yeshua. Para nosotros esto es fácil de entender, ¿verdad? Tanto así que a menudo nos gusta pensar que si solamente les presentamos el Nuevo Testamento, los judíos entenderían. Y si lo rechazan, entonces es culpa de ellos. ¿Pero realmente es culpa de ellos? ¿Cuál es nuestra función como ministros del mensaje de la salvación? Si usted sinceramente toma en serio su papel de evangelizar, aquí está el reto verdadero. ¿Puede comprobarle a alguien que es judío que Yeshua es el Mesías? Eso es lo que el apóstol Pablo hizo. De acuerdo al libro de Hechos, se la pasaba día tras día en las sinagogas proclamando a Yeshua como el Mesías y Salvador. Y muchos judíos entendieron y creyeron a través de su predicación que Yeshua era el sacrificio por nuestros pecados. Pero hoy en día esto ya no está sucediendo. ¿Por qué? Ni que los judíos de hoy entendieran más sobre las Escrituras que los del primer siglo. ¿Qué le diría a usted a alguien que es judío? ¿Lo podría convencer de que Yeshua es el Mesías del que hablan las Escrituras? ¿Cuál sería el problema de aceptar a Yeshua? En los primeros 14 años después de la muerte de Yeshua en el madero, solo había judíos aprendiendo de la primera venida e identidad del Mesías. Miles y miles de judíos. Los gentiles todavía ni eran parte de este gran esquema. Solamente los judíos. Podemos leer acerca de esto en el libro de Hechos. No hay quien lo negue. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿por qué no vemos a miles de judíos hoy en día recibiendo al Salvador de Israel, como fue recibido en el primer siglo? ¿Qué sucedió? ¿Acaso se está enseñando algo diferente a lo que nuestro Salvador enseñó? ¿O en contraste a los apóstoles del primer siglo? ¿O estarán enseñando algo diferente en comparación con lo que Pablo enseñaba? Recuerde que a través de ellos muchos se convirtieron y aceptaron al Maestro Yeshua. Obviamente hay un problema grande, pero ¿cuál es? O más bien, ¿cuál es nuestro problema? Quizás simplemente es un malentendido de la profecía. O quizás estamos aferrados a muchas tradiciones que se encuentran en contra de la palabra de Dios, y esto es lo que causa que los judíos no puedan ver. Por ejemplo, Marcos 7:13. Ciertamente es difícil de ver a Yeshua como la palabra de Dios hecha carne cuando la doctrina de uno mismo contradice la palabra de Dios. Para algunos judíos esto es un problema, aunque eso toma mucho tiempo y mucha paciencia. Todos estos obstáculos que no permiten que los judíos vean pueden ser movidos. Para Pablo a veces funcionaba y a veces no. No estamos descontando a algunos judíos que fueron desgajados del olivo, pero muchos sí creyeron gracias a Yeshua, Pablo y a los otros apóstoles. En esta enseñanza vamos a comenzar con la razón número 1 de por qué los judíos tienen dificultad aceptando a Yeshua como el Mesías. Primero, leamos el contexto del primer siglo. Vemos a Pablo enseñando la palabra de Dios y a Mashiach en las sinagogas en varias ocasiones. Hechos 9:20. Enseguida predicaba al Mesías en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo del Todopoderoso. Verso 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Hechos 18, verso 19. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Hechos 19, verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Se requiere mucho conocimiento sobre la profecía y el evangelio para poder razonar con los judíos. A veces el apóstol Pablo era exitoso cuando razonaba con los judíos, pero como mencionamos anteriormente, había varias veces que el liderazgo de los judíos iba en contra de Pablo, de la misma forma que lo fueron con Yeshua. Pablo, al igual que Yeshua, amenazó las tradiciones y doctrinas establecidas por los judíos y la práctica de añadir mandatos del hombre a la palabra por parte de los judíos. De acuerdo a Yeshua, esto es una transgresión de la ley.
Pablo también enseñaba contra las tradiciones y doctrinas que se oponían a la ley de Moisés, al igual que Yeshua lo hizo en Marcos 7, Juan 7, 19 y Mateo 23. En pocas palabras, Yeshua enseñó que la ley era buena y que las doctrinas y enseñanzas de los judíos eran malas porque anulaban la ley de Moisés. Por lo tanto, muchos judíos empezaron a abandonar estas doctrinas y tradiciones y comenzaron a seguir a Yeshua. Y a causa de esto, las autoridades judías se inquietaron. Se empezaron a preocupar porque sus puestos de poder e influencia estaban en peligro. Para clarificar, Yeshua y sus seguidores no estaban enseñando contra lo que Moisés escribió. Simplemente enseñaban contra la ley oral de los judíos y los mandamientos hechos por hombre. El Talmud es una versión de la ley oral en forma escrita. El Talmud le agregó a la ley de Yahweh. Construyeron barreras alrededor de la palabra de Dios para tratar de no quebrantar las leyes de Yahweh. A través de sus propios mandamientos, ellos decidieron cómo el pueblo de Yahweh debería guardar los mandamientos de Dios. Ellos apretaron el parámetro e inventaron leyes. Los judíos crearon tantas paredes alrededor de la palabra de Yahweh, de tal manera que era difícil ver la verdadera palabra del Todopoderoso. La palabra de Yahweh fue escondida y puesta a un lado por la culpa de esas paredes hechas por el hombre. Crearon una religión falsa alrededor de la verdad, que es la palabra de Dios. Es por estos mandamientos del hombre que la ley de Dios se convirtió en una carga pesada, a tal punto que ya no era considerada la ley de Dios, sino un sistema construido alrededor de la palabra de Dios. Tomemos el día sábado, por ejemplo. El Creador simplemente nos mandó a descansar en el séptimo día. La ley oral prescribe cientos de maneras de definir lo que significa descansar y no descansar. El hombre le indicaba a uno cómo obedecer a Dios. El hombre se convirtió en la persona que uno seguía mientras supuestamente siguiendo a Dios. En este sistema, el hombre se convirtió en Dios básicamente. Yeshua era una amenaza a este sistema creado por los judíos. Yeshua y sus seguidores estaban haciendo que el pueblo de Dios regresara a la palabra de Dios verdadera, sin los mandamientos hechos por el hombre. Y este acto de seguir al Mesías resultó en un acto de rebelión contra el sistema falso de los judíos. Ellos tenían que hacerlo ver a Yeshua como si estuviera quebrantando la ley de Moisés, porque técnicamente estar en desacuerdo con el Talmud no era de mayor consecuencia. Simplemente se enojaban cuando otros no se sujetaban a sus doctrinas y tradiciones inventadas por ellos mismos. Entonces aquí es donde se pone interesante. Como los líderes judíos no podían probar que Yeshua y sus seguidores enseñaban contra la ley de Moisés, levantaron testigos falsos para atraparlos. Tristemente, eso es lo que le pasó a Estéfanos, un judío que no era parte de muchas tradiciones judías. Empezó a seguir a Yeshua y a la palabra de Dios. Hechos 6. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Es claro que aquí fue considerado un falso testimonio al decir que Yeshua cambió los caminos de Yahweh, como estaba escrito por Moisés. Si fuera cierto, hubiera sido un testigo hablando la verdad, y no un falso testimonio. Recuerde que intentaron de hacerle lo mismo a Yeshua. En Lucas capítulo 6, 1 al 2, ellos acusaron a Yeshua de quebrantar el día sábado, cuando en realidad él solamente estaba quebrantando la tradición y doctrina de los judíos que ellos habían inventado, conocida como el Talmud. En la ley de Dios, recoger y comer del mismo trigo no es quebrantar el día sábado, ni ninguno de los mandamientos. En ninguna parte de la Biblia se encuentra tal mandamiento. Sin embargo, si quebranta algunos mandamientos rabínicos, los cuales Yeshua quebrantó a propósito. El Talmud dice: en caso de que una mujer ruede el trigo para quitarle la cáscara, es considerado como si estuviera tamizando.
Si ella frota las espigas del trigo, es considerado trillar. Si limpia lo que rodea la fruta, está tamizando. Si magulla las orejas, está moliendo. Y si lanza las orejas en la mano, los está aventando. Si Yeshua desobedeció cualquier mandamiento de Dios, entonces estuviera cometiendo pecado y no hubiera podido ser el sacrificio perfecto. Cualquier tipo de doctrina que describa a Yeshua enseñando o practicando algo contrario a lo que Moisés escribió, lo tienen como un sacrificio imperfecto de acuerdo a la Biblia. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Yeshua, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, en vez de comer con manos impuras? Toma en cuenta cómo los fariseos, junto a los maestros de la ley, apuntan a las tradiciones de los ancianos y no a los mandamientos de Dios. En otras palabras, intentaron corregir y regañar a Yeshua y a sus discípulos por una tradición del hombre. Obviamente, el lavamiento de manos no es algo malo. Hoy en día nos lavamos las manos antes de comer. El problema es que ellos estaban declarando que la comida era impura de acuerdo a sus mandamientos añadidos y no como la ley de Moisés manda. Esto causó que Yeshua los señalara a regresar a lo que Moisés escribió y descartar sus tradiciones y doctrinas que eran inútiles. Era tiempo de ponerse debajo de la autoridad de Dios, no sobre ella. Marcos 7. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es curbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Los judíos estimaron sus propias maneras de hacer las cosas, que ni se dieron cuenta que estaban en error. De acuerdo a Yeshua en Mateo 23, los judíos leían la ley de Moisés desde el asiento verbatim de Moisés, pero ni practicaban sus propias doctrinas conforme a lo que leían. En lugar, inventaban sus propios mandamientos y prácticas como el lavamiento de manos antes de comer y no frotar 2 trigos juntos en el día sábado. Ellos enseñaban 2 leyes diferentes, la ley de Moisés y el Talmud. Recuerde que el Talmud eran leyes inventadas por ellos. A esto se le llama ser hipócritas. Tenemos que hacer lo primordial y no lo último, de acuerdo a las palabras de Yeshua. De nuevo, aquí puede ver la silla de Moisés. Desde este asiento leían los escritos de Moisés. Eso era lo que Yeshua nos mandó a guardar y hacer. Mateo 23. Después de esto, Yeshua dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Yeshua luego dice, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Eran hipócritas, enseñaban la ley de Yahweh, pero no la obedecían. Yeshua continuamente los desafiaba y ellos lo odiaban a causa de ello. Ellos amaban su religión. Juan 7. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Si continuamos leyendo Mateo 23, encontraremos que sus corazones estaban en el lugar equivocado. Incluso cuando ellos siguieron la ley oral y la ley de Dios, la guardaban por estima propia para tener la atención del público. Era un desfile para ver quién era el más justo de todos. Mateo 23. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron.
El verdadero propósito de obedecer los mandamientos de Yahweh era para demostrarle amor a Dios y amor a otros. Se trataba de humillarnos y hacernos pequeños. No se trataba de hacernos grandes ni exaltarnos. Eso es lo que Moisés escribió, pero los fariseos no lo vieron. Por otro lado, el autor de Salmo 119 sí lo vio. Es por esto que los dirigentes judíos tenían tantos problemas con Yeshua y sus seguidores, porque enseñaban el verdadero propósito de la ley de Yahweh, escrita por Moisés. Los líderes judíos se esforzaban de proteger el sistema falso que estaba en contra de la ley de Dios. Se la pasaban persiguiendo al apóstol Pablo, igual que a Yeshua, llevando acusaciones falsas que él enseñaba contrario a lo que Moisés escribió. Al oírlo alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído, y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos, ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Note aquí cómo los verdaderos creyentes eran ardientes por la ley de Dios y cómo Pablo fue acusado de poner a un lado lo que escribió Moisés. Santiago declara que estas acusaciones contra Pablo eran falsas y que Pablo enseñaba toda la ley como está escrita en el libro de Moisés. Es más, Santiago define que caminar en la ley de Dios es caminar ordenadamente. Vea el libro de Hechos 21. Si Santiago dice que Pablo por seguro guardaba la ley y la enseñaba, y como Pablo tomó la recomendación de Santiago para probar que él no enseñaba contrario a lo que la ley de Moisés enseñaba, entonces podemos hacer tres conclusiones. Pablo y Santiago son mentirosos, lunáticos o legítimos. De nuevo repito, Santiago define que guardar la ley de Dios es caminar ordenadamente. Esto también implicaría que Santiago enseña que si uno no está caminando ni está enseñando la ley de Moisés, entonces está caminando desordenadamente. Si usted ha sido convencido de que las cartas de Pablo enseñan en contra de la ley de Moisés, puede ser que esté algo confundido. Es por eso que Pedro nos advierte en 2 de Pedro 3:15 al 17 acerca de la dificultad de entender a Pablo y la facilidad con la cual uno puede manipular sus cartas para llevar a cabo la iniquidad. Muchos leen las cartas de Pablo y hacen las mismas acusaciones que los fariseos hicieron acerca de Pablo. Es irónico cómo hoy en día continúa el mismo dilema. En Hechos 24, Pablo afirma que las cargas acerca de él son falsas. Veamos. Tampoco pueden probarle a ustedes las cosas de que ahora me acusan. Sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Cuando éste se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, formulando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo se defendía: no he cometido ninguna falta, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Uno podría pensar que lo único que tenían que hacer es leer las cartas de Pablo para probar sus acusaciones contra Pablo, porque eso es lo que muchos hacen hoy en día, que supuestamente si usted quiere entender cómo es que la ley fue abolida a través del Mesías, entonces debería leer las cartas de Pablo. Esto es incorrecto. ¿No cree que los fariseos hubieran pensado en eso para probar sus acusaciones? Si las cartas de Pablo realmente enseñaban algo contrario a la ley de Dios, entonces los judíos, sin ninguna dificultad, hubieran testificado en contra de Pablo. En otras palabras, las cartas de Pablo deberían de ser la evidencia de su propia condenación. Pero aquí está el asunto. Pablo y Santiago dicen que usar sus cartas de tal manera son acusaciones falsas en contra de él. La realidad es que muchos han malinterpretado al apóstol Pablo y han fallado en examinar sus cartas desde una perspectiva hebrea.
para entender el contexto completo del cual fue entregado al pueblo de Dios. Los fariseos no pudieron usar las cartas de Pablo para respaldar sus acusaciones al decir que Pablo estaba enseñando lo contrario de Moisés, porque ellos entendieron los debates, el contexto del primer siglo y el pensamiento conforme a la perspectiva hebrea. No fue imposible. Los judíos empezaron a seguir a Yeshua. Reconocieron a Yeshua como el Mesías judío del que hablan la ley y los profetas. Los problemas del mal entender la interpretación profética o el problema religioso fue superado en el primer siglo, y para miles de judíos ese fue el caso. Los mismos problemas que Pablo confrontó en el primer siglo todavía existen hoy en día en comunidades judías. Nada ha cambiado. Nada. Todavía hay muchos judíos que no les gusta que cualquiera ande enseñando en contra del Talmud. Reaccionan de la misma manera que lo hicieron con Yeshua y Pablo. No importa si uno les explica todo esto, casi es seguro de que usted esté perdiendo su tiempo. Por ejemplo, hay judíos hoy en día llamados caraítas. Este grupo de gente solamente se dedica a leer las Escrituras. Admiten que no están de acuerdo con el Talmud, pero aún no aceptan a Yeshua como su Salvador. Aunque hayan superado el obstáculo del Talmud, continúan rechazando al Mesías. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos un nuevo problema. ¿Recuerda las acusaciones falsas acerca de Yeshua, Stefanos y Pablo? Las acusaciones que indican que lo que Moisés escribió cambió. Las acusaciones que dicen que el Mesías vino a cambiar la ley de Dios. Falsas acusaciones que declaran que Pablo enseñó en contra de la ley de Moisés. En el primer siglo, cuando los líderes judíos declaraban este tipo de acusaciones, eran consideradas falsas. Tristemente, hoy muchos cristianos, sin darse cuenta, están declarando las mismas acusaciones contra Yeshua y el apóstol Pablo. Se vuelven igual que los judíos. Quizás esto lo ofendió un poco, o puede ser que no le importe. Pero si quiere alcanzar a un judío, esto le debe de importar, porque el propósito es que conozcan a Yeshua. Ahora, si a usted no le importa si los judíos creen en Yeshua o no, entonces tiene razón de no tener ningún interés en resolver el gran problema. Pero para el que realmente quiere evangelizar, permanece un gran asunto que preventará que un judío crea en su Mesías judío 100% del tiempo, mientras que conozcan y crean en el Antiguo Testamento. Esto será un problema para ellos. Un judío que no cree en el Antiguo Testamento no tiene este problema. O quizás un judío que casi no le entienda la primera mitad de la Biblia tampoco tiene este problema. Pero mientras sigan creyendo y conociendo la ley, los profetas y los escritos acerca de Israel, entonces usted no tiene ninguna esperanza de hacerlos creer en el Jesús de los cristianos. ¿Quiere saber por qué? Esto no es un problema pequeño. Hay millones de personas en el mundo que creen en la primera mitad de la Biblia, pero aún rechazan a Yeshua. ¿Por qué? Aquí va la respuesta. En el primer siglo y un par de siglos después, muchos judíos estaban recibiendo al Mesías como su Salvador. Pero por la mayor parte, esto ya no está pasando hoy en día, ni lo ha sido durante los últimos 1700 años, más o menos. Un judío que tenga bien estudiadas las Escrituras casi siempre rechazará al Mesías que el mundo cristiano ha presentado. No tienen ninguna otra opción. ¿Por qué? La respuesta es algo ofensiva y sorprendente a comparación de las doctrinas que nos han enseñado hoy en día. No me gusta esta respuesta, pero no podemos negar la verdad. Millones de judíos nunca conocerán a su Salvador debido a esta razón. La razón por la cual muchos niegan a Jesús cuando uno lo presenta es porque Dios así lo mandó. Les dijo que no aceptaran a Jesús. Ahora, antes de que empiece a gritar herejía y deje de ver esta enseñanza, hay que examinar la palabra de Dios. Recuerde lo que establecimos anteriormente. En el primer siglo, Yeshua, Pablo y Stefanos enseñaron todo lo que Moisés escribió. El liderazgo judío tenía problemas al seguir solamente la ley de Yahweh y no el Talmud, que les gustaba enseñar y reforzar.
En consecuencia, el liderazgo judío se puso de acuerdo para encontrar personas que fueron testigos falsos en contra de Yeshua, Pablo y Estéfanos, para hacerlos ver como si estuvieran en contra de la ley de Dios. Si Pablo en realidad estaba en contra de lo que Moisés enseñó, ningún judío le hubiera creído. Los judíos creen en el Antiguo Testamento, creen que es verdadero. También creen que Yahweh hablaba en serio. Entonces, para un judío, creer en el Jesús que muchos predican sería como aceptar a un falso profeta que vino a pisotear la ley de Moisés, porque eso es lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel en las Escrituras, que no le creyeran a nadie que cambiara la ley de Dios. Cuando un creyente presenta al Mesías, lo dibujan como uno que vino a crear una nueva religión llamada cristianismo, que incluye nuevos mandamientos, y los mandamientos antiguos ya no importan porque fueron abolidos en el madero. Si les presentamos con las Escrituras a un Salvador o incluso a Pablo, que ambos hicieron milagros, presagios y señales, pero aún enseñan en contra de los mandamientos de Dios, un verdadero judío lo rechazaría de inmediato. No es que sean orgullosos, ignorantes o tercos, sino que simplemente creen en la primera mitad de la Biblia. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncia algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. Yahweh tu Elohim te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda tu alma. Solamente a Yahweh, tu Dios, debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a él. Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que hay en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que Yahweh tu Elohim te mandó que siguieras. Entonces aquí vemos que cualquier profeta, sin importar si hace milagros, señales y presagios, que enseñe algo diferente a los mandamientos que Yahweh le dio a Moisés, ese profeta es maligno. De la manera que el cristianismo de hoy está presentando a Jesús y a Pablo, la verdad es que los judíos no tienen por qué creerles. No porque Pablo y Jesús fueron falsos, sino porque la doctrina moderna enseña que la ley del Eterno ha cambiado. Millones de judíos nunca conocerán a su Salvador. Nunca conocerán la bendición del nuevo pacto, el cual es la misma ley, escrita en nuestros corazones. No una ley que cambió, sino la misma. Y ellos lo saben. Los judíos han leído los profetas. Y de acuerdo a Ezequiel, se supone que el Espíritu, el Ruach, los guiará en la verdad, para guardar la ley de Dios, no un espíritu para desviarlos de la ley de Dios. Incluso cuando Pablo y Santiago defendieron ese malentendido, Pedro advirtió a muchos en adelantado que tuvieran cuidado con las cartas de Pablo, para no acusarlo falsamente de que el Mesías vino a cambiar las leyes del Eterno. Deuteronomio 13 continúa mandando a los judíos de no desviarse del camino por otros mandamientos. Mandamientos que anulen la ley de Dios, ni hacer pasar por alto la ley de Dios, en vez que continúen cumpliendo con la ley de Dios, para proclamarla en plenitud, así como Yeshua lo hizo, viviendo la verdad, el camino, la luz y la libertad igual que la palabra en la carne lo hizo. Debemos de caminar como caminó Yeshua. Deuteronomio 13. No te apropies de nada que haya sido consagrado a la destrucción. De ese modo, el Señor alejará de ti el furor de su ira. Te tratará con misericordia y compasión, y hará que te multipliques, tal como se lo juró a tus antepasados. Así será siempre y cuando obedezcas todos estos mandamientos que te ordeno hoy, y hagas lo recto delante de Yahweh tu Elohim. No es culpa de los judíos que rechacen al Mesías. La culpa es de aquellos que siguen haciendo las mismas acusaciones contra Yeshua y Pablo, que muchos judíos no reciben el mensaje de la salvación.
Los judíos tienen que obedecer a Dios. No pueden darle la espalda. Ellos creen en la palabra de Dios como la única verdad. Uno podría pensar que la mayoría de los cristianos rechazarían tales acusaciones acerca de Yeshua y Pablo, pero no es así. Deuteronomio 12 también es un problema. Yahweh claramente dijo que no debemos de adorarle de la misma manera que las naciones adoran a sus dioses. Él odia las tradiciones y festividades paganas de las naciones. No importa si nos gusta a nosotros. Yahweh dice que no usemos tales prácticas y días como excusa para adorarle a Él. No adorarás de esa manera a Yahweh tu Elohim, porque a Yahweh le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificios a sus dioses. No debería ser difícil dejar de celebrar fiestas que las naciones celebran para sus dioses, porque esto es lo que el Eterno manda. Los judíos muy bien saben que la Navidad y Pascua son celebraciones paganas del Dios del Sol. Incluso cualquier enciclopedia confirma que estas tradiciones vienen del mitraísmo, la Saturnalia y otras prácticas de las naciones que fueron adoptadas por el cristianismo de hoy en día, y luego lo declaran santo, cuando en realidad siempre fue profano. Así es que el problema de los judíos es que creen en el Antiguo Testamento. De este modo, ningún cristiano puede cambiar el modo de pensar de un judío, porque ellos simplemente están haciendo lo que dice la Biblia. En realidad casi no hay diferencia entre lo que los judíos hicieron con el Talmud y lo que los cristianos de hoy hacen con sus tradiciones. Los judíos de hoy en día ven la hipocresía, la contradicción. Tenemos millones de judíos que no conocen su propio Mesías porque muchos mantienen sus falsas acusaciones acerca de Yeshua y el apóstol Pablo. Y para hacer el asunto más problemático, incorporan las obras paganas de las naciones para ofrecérselo a Dios. Vamos a ver otro versículo que impide que los judíos acepten al Mesías como muchos creyentes lo presentan hoy en día. Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno, sin añadir ni quitar nada. Yeshua no podía estar agregándole o quitándole a lo que Moisés escribió, o él claramente estaría quebrantando un mandamiento de Yahweh. Eso sería considerado un pecado y sería algo muy malo por parte de alguien que clame ser nuestro sacrificio perfecto. Tampoco podemos presentar al apóstol Pablo como un pecador. Pablo no pudo inventar una doctrina que le agrega a la ley de Moisés. Se encuentran más problemas que resultan en una mala presentación de Yeshua y Pablo. En esta enseñanza simplemente nombramos algunos. Quizás un día los judíos estarán interesados en escuchar sobre el verdadero Mesías y el apóstol Pablo. Todos los mandamientos de Yahweh deben ser observados por la misma razón, por amor a Yahweh. Porque los caminos de Dios son verdad, porque los caminos de Dios son la luz. Podríamos seguirle explicando por qué la ley del Eterno es una gran bendición, pero no hay nada mejor que uno lo lea por sí mismo, en su palabra. Lea Salmos 119. David tenía un corazón para Dios y su ley, que hoy en día no se ve en el cristianismo. Todos somos salvos por gracia, en la fe. Recuerde eso. Somos salvos por la gracia, porque nuestra fe se encuentra en la palabra de Dios, quien es nuestro Mesías, Yeshua. Entonces, si realmente creemos en la palabra, debe ser evidente a través de nuestro comportamiento. Y recuerde que el principio del libro también es la palabra de Dios. La obediencia a la ley de Dios es el producto de la fe, la evidencia de nuestra fe. Para concluir, quiero aclarar algo. Hay mucha confusión de que la ley de Moisés fue exclusivamente para los que pertenecen al linaje genético de Israel. Pero Moisés escribió que hay una sola ley para todos, tanto como el nativo y el extranjero que reside entre Israel, es decir, el que fue injertado. Números 15. Porque en la comunidad regirá un solo estatuto para ti y para el extranjero que viva en tus ciudades. Será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes. Tú y el extranjero son iguales ante Yahweh, así que la misma ley y el mismo derecho regirán, tanto para ti como para el extranjero que viva contigo.
No existe tal cosa como una ley para los judíos y una ley para los gentiles. Él nos concedió sus instrucciones perfectas para que nadie se perdiera de las bendiciones que fueron prometidas, si es que obedecemos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición. Y recuerde, examínelo todo. Shalom.